Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Comunidad Será. Yo soy Juan Torres y me da mucho gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros. Como tú seguramente ya sabes, nosotros somos una congregación en donde hemos tomado la decisión de alejarnos de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y bueno, nuestra predicación se distingue por encima del resto de las predicaciones que seguramente escucharás en muchos otros lados por una sola cosa. Nosotros, nuestro target, nuestro objetivo, no tiene nada que ver con explotar tus sentimientos y tus cuestiones emocionales. Ciertamente cuando las personas se acercan a la Biblia, desafortunadamente se acercan porque están pasando por situaciones difíciles. Esas situaciones difíciles y complicadas que a veces nos presenta el proceso a través del cual nosotros tenemos que pasar para crecer. Desafortunadamente, cuando estamos en ese tipo de circunstancias, somos muy vulnerables y esa vulnerabilidad es aprovechada por organizaciones que se aprovechan de tus emociones y tratan de confundirte, haciéndote creer que lo que la Biblia enseña tiene que ver precisamente con hacerte sentir mejor en función de decirte palabras dulces, palabras que tú quieres oír, y realmente la Biblia dista mucho de algo como eso. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre aquello que simplemente se dice para endulzarme los oídos y aquello que se dice que realmente está escrito y respaldado en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia. La palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios es verdad. Y esto quiere decir que el descontextualizar un versículo para tratar de fundamentar cualquier doctrina es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ver a la Biblia como una unidad completa, de principio a fin. Una correcta interpretación bíblica no contradice absolutamente ningún pasaje del resto. No se trata de que porque yo quiero interpretar un versículo el día de hoy, no me interese el resto de los libros. No se trata de que porque esté yo leyendo Mateo, no me importa contradecir el Deuteronomio. No tiene nada que ver con eso. Realmente lo que nosotros queremos es simplemente interpretar de la manera más sencilla para que seamos nosotros mismos a través de aquello que Dios llama su Ruach HaKodesh, su espíritu, que sea su espíritu el que nos hable, pero una vez que ya está dentro de nosotros el conocimiento de la verdad, es decir, una vez que nosotros hemos adquirido todo el conocimiento suficiente para que sea Dios mismo a través de su espíritu el que nos dé la capacidad de discernimiento, entonces ahí sí nosotros estamos pisando terreno seguro, ahí sí estamos caminando sobre tierra firme. No podemos hacer lo contrario, es decir, no podemos aspirar nosotros a tener un discernimiento espiritual acerca de las cosas de Dios cuando ni siquiera nos hemos tomado la molestia para leer la Biblia a profundidad, para destinar un tiempo diario a una lectura diligente, a una lectura que tenga el ingrediente de la inteligencia, del raciocinio, que nos aleje del fanatismo y que nos acerque cada día más a un Dios que no tiene nada que ver con lo que hoy se enseña en las religiones, sino un Dios que se describe claramente en las Escrituras y que en la medida que tú vas avanzando en el conocimiento se va revelando la imagen de ese ser creador que sostiene toda su creación. Así pues, el día de hoy yo te pido que te dispongas a seguir aprendiendo acerca de lo que nosotros hemos venido estudiando. Actualmente estamos ubicados en el libro de Levítico. Específicamente hoy vamos a continuar con nuestra lectura. La última lectura que tuvimos la concluimos en el capítulo número 6 de Levítico, en el versículo 7. Así es que hoy vamos a continuar con nuestra lectura a partir del capítulo número 6 y el versículo 8. Así es que te pido de favor que vayas buscando esos versículos en tu libro de Levítico, capítulo 6, versículo 8.
Y como siempre, antes de comenzar, yo te pido que me acompañes en una oración sencilla, simple, sin esparmientos, sin gritos, simplemente pidiendo la guía divina. Es lo único que tenemos que hacer. Bueno, inclina tu rostro, por favor, y acompáñame en esta oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Tú bendices, Señor, esos lugares a través de los cuales se reúne la gente, a través de los cuales la gente interactúa para aprender un poco más acerca de ti y de tu palabra. El día de hoy estamos dispuestos a hacer eso. Por eso, Padre, siempre que nosotros estamos a punto de comenzar, no podemos hacerlo sin pedir tu permiso, sin pedir tu aprobación y sin pedir tu guía. Así que el día de hoy no es la excepción. Te pido, mi Señor, que estés con nosotros, que nos guíes, que nos des esa luz que es necesaria para que a nosotros se nos termine esa etapa de oscurantismo que las religiones han implantado durante tanto tiempo. Hoy, Señor, nosotros vemos la libertad como un objetivo real. Hoy entendemos muchas de las palabras de nuestro Maestro Jesús cuando nos dijo que aquel que comete pecado es un esclavo del pecado. Hoy nosotros vislumbramos la libertad que viene del conocimiento de la verdad, una verdad que ha sido revelada por nuestro Maestro y que hoy, precisamente traídos de la mano de Él, estamos aquí dispuestos a abrir tu libro, tu precioso libro, para continuar aprendiendo. Te pido, Padre, que nos des ese espíritu de humildad, ese espíritu de quebrantamiento espiritual, de humildad espiritual, para que nosotros estemos con una disposición abierta, con una actitud sana. No vengamos con una actitud de ya todo lo sé, ya nadie me puede enseñar nada, sino que al contrario, nosotros nos permitamos a nosotros mismos la oportunidad de descubrir una vez más todos los secretos que están guardados en tu palabra. Sabemos que esos son guardados y fueron guardados por ti para ser descubiertos por gente especial, por gente que tú has elegido y de la cual tú la predestinaste desde el principio de la creación. Así, mi Señor, hoy te pido, Padre, de la manera más atenta, más humilde, acompáñanos, sé con nosotros hoy, como lo has estado en los días de estudio que siempre hemos desarrollado en esta congregación. Así pues, Señor, te lo pido como siempre en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, cuyo nombre en hebreo es Yeshua HaMashiach. Y bueno, hoy antes de comenzar de lleno con la lectura de lo que nosotros llamamos la Torá, si es la primera vez que tú nos acompañas, yo quiero explicarte que la Torá es ese conjunto de 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia desde Génesis y hasta Deuteronomio. Así es que antes de comenzar con la lectura de la Torá, quiero hacerte una invitación. Ciertamente nosotros somos una congregación virtual. Eventualmente tengo la oportunidad de salir a predicar a las casas de las personas que están interesadas en conocer acerca de la interpretación lo más objetiva posible de la Biblia. El objetivo personal, el que Dios ha puesto en mi corazón, es simplemente ir a las casas de las personas y hablar acerca de la palabra de Dios. Yo estoy ubicado en el Estado de México. Así es que si tú has venido escuchando estos estudios y sientes la necesidad y sobre todo el entusiasmo de querer seguir aprendiendo, yo te invito a que interactuemos. Te invito a que me hagas el favor de enviarme una invitación, ahora sí valga la redundancia, a que consideres el hecho de que pueda yo ir a tu casa y que podamos juntos hablar acerca de la palabra. Yo quiero decirte que aún en la actualidad lo sigo haciendo, independientemente de que estos estudios quedan grabados. Yo cada día de Shabbat me desplazo para ir a hablar acerca de la palabra de Dios a un domicilio, a un lugar en donde se reúnen hermanos que quieren hablar acerca de las maravillas de Dios.
Así es que si tú vives dentro del área metropolitana, si tú vives en el Distrito Federal o en el Estado de México, yo te invito a que consideres esta posibilidad. Lo único que pido es que simplemente haya una familia, al menos 2 familias interesadas en conocer de la palabra de Dios. Si tú ya estás interesado, si tú y tu esposo, si tú y tus hijos ya conocen de la verdad y están interesados en seguir conociendo de ello, pero sobre todo hoy es muy común que personas como nosotros que hemos decidido abrir los ojos a la verdad, es muy común que nos encontremos sin una congregación. Y es muy común porque, al menos en mi experiencia personal, yo rehuyo mucho de ese tipo de lugares en donde quieren poner a un líder en un pedestal, en donde se desvía la atención de la palabra de Dios y todo mundo se convierte en porrista personal de la persona que está en el micrófono o de la persona que está en el púlpito, y ya las cosas se desvirtúan a tal punto que aun cuando el ministerio tuvo en principio unos objetivos nobles, terminan por desvirtuarse. Así es que hoy quiero explicarte que no es el objetivo de este ministerio el hacer un mini imperio, el formar grandes congregaciones. No. Hoy quiero simplemente tocar el corazón de las personas que están a mi alrededor. No es necesario que hagan nada especial, simplemente invitarme. Yo solamente llego con mi Biblia y platicamos, nos conocemos, interactuamos. Habitualmente llego yo con mi familia para que tú puedas recibir esta visita en tu casa. Así es que te repito la invitación, si tú quieres y estás interesado en recibir la palabra de Dios en tu casa, no quiero decir con esto que voy a ir cada 8 días, quizás vaya yo 2, 3 semanas, una vez en cada día de reposo, por supuesto, y después, pues quizás a lo mejor en el futuro cercano volvamos a interactuar. La idea es conocernos, que nos conozcamos face to face, cara a cara, que nos vayamos descubriendo y conociendo, y sobre todo que tengamos la oportunidad de compartir nuestra fe, que tiene las mismas creencias que nosotros. Si tú quieres contactarme, escríbeme a juan.torres@gmail.com. Te repito mi correo, juan.torres@gmail.com. Esta invitación en un principio simplemente es para todas las personas que viven en la Ciudad de México y el área metropolitana. Yo sé que estos audios han estado llegando a muchos países y es algo que a mí me entusiasma y es algo que a mí me emociona, ¿sí? Quizás en algún momento, si Dios lo llega a permitir, quizás tengamos incluso también la oportunidad de conocernos. Yo quiero comenzar simplemente hoy en día con el Distrito Federal, o lo que era el Distrito Federal, que actualmente ya se le llama la Ciudad de México, y el área metropolitana. Si tú compartes la fe, la misma fe que nosotros pregonamos, si ya estás harto de las religiones y los engaños de todas esas personas que se autonombran pastores, apóstoles y una serie de cosas falsas, pues bueno, quizás a lo mejor te interese conocer la palabra sin levadura. Y aquí estamos para eso, ese es mi trabajo, ese es mi ministerio. Entonces, cualquier cosa, te repito mi correo, juan.torres@gmail.com. Me gustaría conocerte, me gustaría conocer a tu familia, pero sobre todo, recuerda que el único requisito es que seas tú y otra familia. Esto nos va a ayudar mucho a compartir. Si tú ya conoces la verdad y a nadie alrededor le has compartido, quiero que sepas que es tu obligación compartir la verdad. Nosotros no podemos meter la lámpara abajo de la almohada porque entonces va a dejar de alumbrar. Nosotros tenemos que ser lámpara a las naciones. Y esto comienza por mi vecino, por mi familiar, por mi primo, por mi tío, por las personas más cercanas. Así que te pido de favor, considera esto, y si Dios pone en tu corazón la oportunidad de que nosotros podamos estar juntos, pues adelante, yo estoy materia dispuesta. Yo no dejo de grabar estos audios, independientemente de que me desplace o no a dar estos estudios. Estos audios siempre son mi prioridad, porque gracias a estos audios he llegado a muchas personas y he tenido la oportunidad de compartir todo esto que Dios nos ha permitido ir descubriendo prácticamente juntos. Así es que bueno,
Creo que ya quedó claro, México, Ciudad de México y área metropolitana. Si estás interesado en que te visite en un día de reposo y que compartamos la palabra, adelante, mándame un correo electrónico, lo platicamos y nos ponemos de acuerdo. Bien, ahora sí, vamos a la lectura de Levítico capítulo 6, versículo 8. Recordemos que la semana pasada terminamos de estudiar los diferentes tipos de corbán, esto es, los diferentes tipos de ofrendas que Dios mismo instruyó a Moisés para que el pueblo las hiciera siguiendo ciertos protocolos. El día de hoy seguramente vamos a tratar y a darle continuidad a ese tema. Versículo 8. Habló el Eterno a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Ok, en todo lo que llevamos del libro de Levítico, hemos estudiado las 5 diferentes tipos de ofrendas. Ahora veremos complementos a todo lo anterior y tareas sacerdotales para esas ofrendas. En el capítulo 1 de Éxodo ya nos habían dicho que toda la ofrenda debía quemarse en el altar. Ahora se nos dice que la ofrenda solo podía estar sobre el altar toda la noche, hasta la mañana siguiente, específicamente hablando de la ofrenda de ascensión, es decir, la ley del holocausto, como aquí se menciona. Había un límite de tiempo para realizar el holocausto. No se le podía mantener en el altar por más tiempo que ese. Versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Aquí se nos mencionan las vestiduras que debían usar los sacerdotes, la túnica y los calzoncillos. También se dice que ya que la ofrenda había sido completamente quemada, el sacerdote debía colocar las cenizas en el lugar de las cenizas, es decir, al lado oriental de la rampa. Versículo 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Ya se había comentado que fuera del campamento había un lugar puro y uno impuro. Estas cenizas debían ser sacadas del campamento y llevadas al lugar puro. Ahora, hay quien dice que estas cenizas que se mencionan en el versículo 11 no son las mismas cenizas que se mencionan en el versículo 10. Y esto parece tener cierta lógica, ya que en el versículo anterior se nos dice que las cenizas debían ser colocadas en el lugar de las cenizas, esto es al lado oriental de la rampa. De acuerdo a Rashi, esas cenizas nunca eran sacadas fuera del campamento. Es decir, que nunca se acumulaban tanto como para tener que prescindir de ellas. Por cuanto Rashi decía que esas cenizas nunca se sacaban, entonces lo que se dice en el versículo 11 forzosamente debía tratarse de las cenizas de los leños. Ahora, si en el lugar de las cenizas, el que estaba al lado oriental de la rampa, además de las cenizas que leímos en el versículo 10, en donde se dice que el sacerdote tenía que quitar las cenizas de sobre el altar, ya que había quedado completamente quemado, se depositaban también las cenizas de la menorá y del altar de oro. Es decir, al lado oriental de la rampa estaban las cenizas del altar de oro, las cenizas de la menorá y las cenizas que quedaban sobre el altar. Así que realmente es posible que nunca hubiera necesidad de tener que echarlas fuera del campamento. Resulta obvio que las cenizas de los leños que continuamente se estaban quemando, ellos sí eran excesivos, esas cenizas sí eran excesivas. Así que sí era necesario tener que prescindir de ellas. Así es que
hay cierta lógica en el razonamiento de Rashi en cuanto al manejo de las cenizas, y es posible que en el versículo 10 se esté hablando de las cenizas de sobre el altar y en el versículo 11 ya se esté hablando de las cenizas de los leños. A final de cuentas es simplemente una interpretación, pero vale la pena que nosotros la conozcamos. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Hasta este versículo se nos estaba mencionando el protocolo para la ofrenda de ascensión continua, pero en este versículo se nos mencionan las grosuras de la ofrenda de paz. Esto significa que todos los días la ofrenda de ascensión continua debía ser la primera ofrenda de la mañana. Se sabe también que la ofrenda de ascensión continua de la tarde también era la última ofrenda del día. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Qué bueno que llegamos a este versículo. Esto me da la oportunidad de realizar una observación respecto a uno de mis comentarios que hice en uno de mis estudios pasados. Yo comenté que la menorá debía estar siempre encendida y que por eso los sacerdotes no transgredían el mandamiento de no encender fuego en el día de reposo. Realmente, lo que debía haber dicho es que el fuego de la menorá nunca debía apagarse. Eso es cierto, ya que en este versículo se dice que el fuego arderá continuamente, el fuego del altar de bronce. Esto quiere decir que lo que nunca se debía apagar era el fuego del altar de bronce. Los sacerdotes usaban brasas de este fuego para quemar el incienso, pero también para encender la menorá. Ellos no transgredían el mandamiento de no encender fuego en día de reposo. El fuego ya estaba encendido desde antes. Así es que si en algún momento utilicé mal el juego de palabras para decir que la menorá siempre se mantenía encendida, realmente lo que debí de haber dicho es que el fuego de la menorá, que en este caso por extensión era el mismo fuego del altar de bronce, es decir, que nunca se apagaba. Realmente la menorá se prendía solamente por las noches. Tan es así que era parte de las tareas de los sacerdotes, llegar y prender la menorá por las tardes y limpiarla por las mañanas. Una vez hecha esa aclaración, creo que ya podemos seguir. Versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar. A partir de aquí y hasta el versículo 19 se hablará de las instrucciones a los sacerdotes en cuanto a la ofrenda de oblación, el Corban Minjá. Recordemos que ya tuvimos oportunidad de analizar la ofrenda de oblación cuando leímos el capítulo 2, pero en este caso vamos a leer instrucciones adicionales, instrucciones que van dirigidas a los sacerdotes. Versículo 15. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial, en olor grato al Eterno. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para el Eterno. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Bueno, ya habíamos comentado también cuando hablamos acerca de las ofrendas de cereales, las ofrendas de granos en el capítulo 2, que todos los sacerdotes participaban de esta oblación, de esta ofrenda. Versículo 19. Habló también el Eterno a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán al Eterno el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua. La mitad a la mañana
y la mitad a la tarde. Debemos notar que esta ofrenda es tanto para Aarón como para los sacerdotes. El hecho de que el versículo primero diga que esto debía hacerse el día que fueran ungidos y que después diga que es ofrenda perpetua, nos lleva a la conclusión de que estamos hablando de dos ofrendas. El sumo sacerdote debía ofrecer esta oblación todos los días de manera obligatoria, como lo indica el versículo, y el resto de los sacerdotes solo debían hacerlo al momento de ser ungidos para el servicio en el tabernáculo. Este razonamiento lo vamos a confirmar ahorita que leamos el versículo 22. Versículo 21. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato al Eterno. De esta oblación no se tomaba el cometz, se ofrendaba en pedazos completa. Versículo 22. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo del Eterno, toda ella será quemada. Aquí confirmamos que lo que planteamos en el versículo 6:20 en cuanto a que el sumo sacerdote debía ofrecer la oblación de manera continua, es cierto. Ahora, también confirmamos que toda la oblación tenía que ser quemada. Versículo 23. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Recordemos que cuando cualquier persona presentaba una ofrenda de harina, se tomaba el cometz y se quemaba en el altar, repartiendo el sobrante entre los sacerdotes para que se lo comieran. Sin embargo, cuando un sacerdote ofrecía oblación, esta debía ser quemada por completo, incluyendo las oblaciones voluntarias. Si venía de un sacerdote, tenía que ser quemada por completo. Versículo 24. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degüellada la ofrenda por el pecado delante del Eterno, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Esta instrucción es un poco extraña, ¿no crees? ¿Por qué romper la vasija de barro en que fue cocida la carne de este sacrificio? La interpretación tradicional dice que, dado que existía un plazo para comer esta carne y no podía quedar restos de ella, lo que era absorbido por la vasija era considerado como un resto de la carne. Los restos de carne debían ser quemados. Y como no había forma de extraer lo que se había quedado en la vasija de barro, la vasija debía ser quebrada. De esta manera se eliminaba cualquier posibilidad de que quedaran restos de la carne. Ahora, ese no era el caso para las vasijas de bronce, ya que para ellas pues era suficiente fregarlas con agua. Versículo 29. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Notemos que en este versículo 29 se dice que todos los sacerdotes la comerán, pero en el versículo 26 dice que el sacerdote que la ofreciere la comerá. Aquí tenemos que preguntar, ¿se comerán la ofrenda todos los sacerdotes o solo el sacerdote que la ofreció? Aquí parece una contradicción, pero recordemos que la Biblia no tiene contradicciones. Solo hay malas interpretaciones. Cuando leemos en el versículo 26 que el sacerdote que la ofreciere la comerá, realmente se está refiriendo a todos los sacerdotes calificados para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, no solo al sacerdote que la está ofreciendo. El texto en español nos aporta esta confusión. Una traducción más precisa del hebreo no diría:
el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, sino que diría, el sacerdote que la haga ofrenda de pecado la comerá. Ahora, ¿qué sacerdote la hacía ofrenda de pecado? Todos los sacerdotes calificados para realizar el rito. Si un sacerdote no calificado realizaba esta ofrenda, entonces esta ofrenda realmente nunca sería una ofrenda de pecado. Así es que esa referencia no es simplemente para un solo sacerdote, sino la referencia para todo sacerdote calificado para llevar a cabo esta tarea. Versículo 30. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Había dos motivos para que la carne restante no fuera asignada como alimento para los sacerdotes. Todas las ofrendas de pecado, tanto del sumo sacerdote como del gran Sanedrín, no eran destinadas para servir de comida a los sacerdotes. Una parte era el emurim y el resto era quemado a las afueras del campamento. Pero además de esto, también existía otro caso para no comer de la carne de una ofrenda de pecado. De acuerdo a lo que hemos leído, existían ofrendas por el pecado cuya sangre debía ser colocada en los cuernos del altar de oro, y otras en las que la sangre debía ser colocada en los cuernos del altar de bronce. Si por error se ponía sangre sobre el altar de oro de una sangre que debía ser puesta en el altar de bronce, entonces la carne debía ser quemada por completo. No sería comida para los sacerdotes. Ahora vamos al capítulo 7. Recordemos que el día de hoy tenemos la tarea de completar hasta el capítulo 8. Este es el versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. Recordemos, o notemos más bien, que aquí la Biblia nos está haciendo otra recapitulación de cada una de las ofrendas que ya estudiamos en los primeros capítulos de Levítico. Ahora se está dando asignación sacerdotal, es decir, las tareas más específicas que desempeñarían los sacerdotes para cada una de estas ofrendas. Ya pasamos por unas ofrendas y ahora toca el turno para las ofrendas de culpa. Versículo 2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. El lugar donde se degollaba la ofrenda por la culpa era el mismo en donde era degollada la ofrenda de ascensión, es decir, el lado norte del altar. Esto nosotros lo leemos en Levítico 1:11. Versículo 3. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Eterno, es expiación de la culpa. Debido a que no se nos había mencionado el emurim para el caso de las ofrendas de culpa, este pasaje lo detalla. La ofrenda de culpa solo podía ser de cordero o de carnero, ya que son de los únicos animales de los que se nos había pedido ofrecer la cola como parte del emurim. Versículo 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Cuando dice una misma ley tendrán, refiriéndose tanto a la ofrenda por el pecado como a la ofrenda por la culpa, se refiere al hecho de que será del sacerdote que la hiciere expiación. Esta expresión ya la habíamos escuchado en el caso de la ofrenda por el pecado, que se nos mencionó en el capítulo anterior. ¿Cómo es que un sacerdote hace, es decir, convierte a un animal en ofrenda tanto de pecado como de culpa? Siendo apto, es decir, estando calificado para hacerlo, cumpliendo con todos los requisitos que Dios había impuesto a un sacerdote. Versículo 8. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere, será para él. Esto es nuevo. No se nos había dicho antes qué se debía hacer con la piel. Solo se nos había dicho que los animales eran desollados. Aquí se nos saca de la duda y se dice que eran para el sacerdote. Versículo 9.
Asimismo, toda la ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. O seca se refiere a las oblaciones sin aceite, por ejemplo, la ofrenda de ceros. Versículo 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Eterno. Ahora toca el turno para la ofrenda de paz. Versículo 12. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ofrecer por acción de gracias es una manera de decir que era una ofrenda por agradecimiento, probablemente por haber obtenido algún favor divino en situaciones complejas, como enfermedades, peligros o riesgos de los cuales Dios les había librado. En este versículo vemos que la ofrenda ofrecida eran tortas, hojaldres y harina frita, todas ellas sin levadura. Versículo 13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias. Aquí aparece un cuarto tipo de pan, uno que sí tenía levadura. Para ser específicos, pan con levadura. Versículo 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Esto nos dice que las ofrendas de paz debían ser comidas en 2 días, incluyendo el día en el que se llevó a cabo el sacrificio, además de la noche intermedia. Versículo 17. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Lo que sobraba debía ser quemado. Versículo 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. De nada sirve una ofrenda de paz de la cual se tiene la intención de comer de ella al tercer día. Queda sin efecto. Además de esto, se dice que el que coma de esta carne en el tercer día, entonces llevará su pecado. Versículo 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Aquí se cambia un poco la idea que se estaba desarrollando. Aquí se hace mención de la carne que toca cosa inmunda. Esta es una referencia a la carne consagrada, no a una carne rechazada, que es aquella que había llegado hasta el tercer día. Esa carne, de cualquier manera, ya no debía ser comida. Así que, si una carne consagrada, es decir, que todavía estaba en buen tiempo para ser comida, toca alguna cosa que no ha sido consagrada, entonces automáticamente se convertía en impura y debía ser quemada. Por eso se nos dice también que cualquier persona que se encuentre en estado de pureza podía comer de la carne, siempre que le correspondiera hacerlo. Versículo 20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Ahora se hace el contraste con el versículo anterior. Si una persona está impura, no podía comer de la carne de la ofrenda de paz. Esta era causa de muerte. Versículo 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Por si no nos ha quedado claro, se hacen acotaciones adicionales para explicar motivos por los cuales se obtiene impureza. Versículo 22. Habló más el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis.
Esta grosura es la que ya se nos ha mencionado en varios de los versículos. La grasa llamada gelef. Versículo 24. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá por cualquier otro uso, para cualquier otro uso, mas no la comeréis. La grasa de cualquier animal que no murió degollado no puede servir de comida. Solo puede ser usada para cualquier otra cosa, pero no para ser ingerida. Versículo 25. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece al Eterno ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Esto, pues, nos menciona otro pecado capital, otro pecado de muerte. Versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Seguimos con las leyes en cuanto a la ingesta, en este caso de sangre. Versículo 28. Habló más el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz al Eterno traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante el Eterno. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Eterno. Traerá la grosura con el pecho, y el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante del Eterno. Este versículo hace mención de la ofrenda de paz mecida. Este acto se llevaba a cabo con la mano del ofertante en la parte superior y la mano del sacerdote en la parte inferior, ambos sosteniendo el lemurim, es decir, las partes que son designadas para ser quemadas en el altar. El pecho era usado para poner sobre él la grosura. Sabemos que el pecho no era quemado, sino entregado a Aarón. Versículo 31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis el sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha en vuestro sacrificio de paz. Lo que leemos aquí como espaldilla derecha realmente era la pierna derecha. Versículo 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. El pecho mecido y la pierna elevada son términos para ilustrar que esas partes serán balanceadas hacia los 4 puntos cardinales, además de un movimiento de subida y bajada. Esto indica que Dios gobierna en este mundo físico, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Versículo 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas al Eterno, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes del Eterno, la cual mandó el Eterno que les diesen desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esa es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Aquí se enumeran las ofrendas que ya hemos estudiado, pero además se menciona la frase de las consagraciones. Esta es una referencia a la ofrenda que Aarón tendría que ofrecer para su consagración y por implicación también es una referencia a las ofrendas de los sacerdotes para que se consagraran al servicio de Dios. Ok, versículo 38. La cual mandó el Eterno a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas al Eterno en el desierto de Sinaí. Bien, y con esto terminamos el capítulo 7 y vayamos al último capítulo de hoy, que es el capítulo número 8. Habló el Eterno a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Debemos recordar que Dios ya le había dado instrucciones a Moisés en cuanto a la consagración de Aarón y de sus hijos. Esto lo leímos cuando estudiamos Éxodo 29. Lo que vamos a leer ahora corresponde a la consagración como tal, es decir, el evento en donde Aarón y sus hijos quedan consagrados.
Recordemos que el orden de los relatos no obedece necesariamente un orden cronológico. Todo lo que hemos leído hasta este capítulo fueron eventos que se desarrollaron antes de que el tabernáculo fuera erigido. Sin embargo, el libro de Éxodo precisamente concluyó con el tabernáculo levantado. Recordemos que un becerro es una cría macho de vaca y que aunque lo que leemos al español dice becerro, realmente se trataba de un animal un poco más grande, sin llegar a ser un toro, es decir, se trata de un novillo. Los carneros son ovejas machos que tienen cuernos. Además de los animales mencionados, también se debían presentar panes sin levadura. En Éxodo 29 nos dimos cuenta que estos panes eran tres, eran como tal pan, tortas y hojaldres. Versículo 3. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Eterno le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Recordemos que a estas alturas los israelitas varones mayores de 20 años eran poco más de 600,000 personas. Siendo imposible que todos pudieran entrar al atrio, seguramente este versículo era una referencia a los líderes del pueblo. Si no es así, entonces aquí debió haber ocurrido otro milagro. Realmente nadie puede asegurar ni lo uno ni lo otro. Siempre que se trata de Dios, todo es posible. Versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Eterno ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Realmente los sumergió completamente en un baño de purificación llamado mikvé. Versículo 7. Y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Son 8 las prendas del sumo sacerdote. Aquí se nos describe el orden en que debía vestirse Aarón. Lo primero en ponerse, aunque no se menciona aquí, eran los calzoncillos de lino. Sobre ellos se colocaba la túnica que tenía su propio cinturón. Después se colocaba el manto y sobre él el éfod, ciñéndolos al cuerpo de Aarón con el cinto del éfod. Versículo número 8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. El pectoral tenía un doblez. Entre el doblez se colocaba el urim y tumim. Ya comenté cuando estudiamos el libro de Éxodo que nadie puede asegurar exactamente a qué se refería este o estos objetos. Es posible que se trate de una o dos piedras, pero también es posible que se trate de uno o dos pergaminos. El caso es que estos eran usados para hacer preguntas cuya respuesta no parecía simple. Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. Es por esto que se especula que cuando se le preguntaba algún asunto, algo se iluminaba para mostrar la respuesta. Versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Eterno había mandado. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. De todo esto ya se habló cuando estudiamos el libro de Éxodo, por eso hoy lo estoy repasando prácticamente y por eso tú te das cuenta que hoy no hay del todo muchos comentarios. Yo te invito a que revises todos los estudios que hemos venido haciendo y te darás cuenta que todos estos temas se tocaron a detalle. Versículo 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Este rociado fue con el aceite de la unción, no lo confundas, no es el rociado que nosotros vimos que se hacía cuando se trataba de expiar el pecado del sumo sacerdote, que era un rociado con sangre 7 veces en dirección del velo. Versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Todo está siendo ungido. Se nos está describiendo la inauguración del tabernáculo. Aquí ya estamos prácticamente entrando a la inauguración formal, a la puesta en marcha, a la puesta en operación del tabernáculo de Dios. Versículo 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Este becerro de expiación fue para expiar el pecado del becerro de oro. Versículo 15.
Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Ahora que venimos de estudiar todas las ofrendas, ya entendemos este procedimiento. La única ofrenda que requería que la sangre del animal fuera colocada en los cuernos del altar era la ofrenda por el pecado. Por este motivo se asocia esta ofrenda con el pecado del becerro de oro. En este caso, el altar pasó de un estado profano a un estado de pureza. Así quedó consagrado. Primero lo ungió con el aceite y para completar su consagración usó la sangre del becerro de la expiación. Versículo 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Este es otra vez el emurim, es decir, las partes designadas para ser quemadas en el altar de bronce. Versículo 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Esto era llevado afuera del campamento al lugar puro, el lugar en donde posteriormente serían echadas las cenizas de los leños del altar de bronce. De todas las ofrendas por el pecado, solo eran 2 las que tenían la instrucción de que lo que no correspondiera al emurim fuera quemado fuera del campamento. Me refiero a la ofrenda por el pecado de un sumo sacerdote o bien por el Sanedrín. En ambos casos, todo el pueblo estaba involucrado de manera indirecta con este pecado, ya que todo el pueblo dependía tanto del sumo sacerdote como del gran Sanedrín. Versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Ahora es el turno del Corbán Olá. Recordemos que ya estamos en plena inauguración del tabernáculo. Versículo 19. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para el Eterno, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Toda ofrenda de ascensión era completamente quemada en el altar. Versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. El carnero de las consagraciones era una modalidad de una ofrenda de paz en el sentido que completaba el procedimiento de iniciación sacerdotal para así establecerlos como mediadores entre el pueblo y Dios. Versículo 23. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esto no era un procedimiento para cualquier ofrenda de paz, solo para esta, que era un caso especial. Versículo 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Eterno tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Eterno. La manera en que se mecía la ofrenda siempre era en dirección de los 4 puntos cardinales, así como arriba y abajo. Versículo 28. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Todas las partes mencionadas en los versículos 25 y 26 corresponden al emurim. Versículo 29. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Eterno, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés como el Eterno lo había mandado a Moisés. En este caso, Moisés hizo la función de sacerdote. Después de esto, esta parte le correspondería a Aarón. Además de la espaldilla que se quemó aquí, la espaldilla no sería más quemada de las ofrendas de paz.
Versículo 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Las ofrendas de paz regularmente eran ingeridas por los dueños de la ofrenda, no solo por los sacerdotes. En este caso especial, Aarón y sus hijos fueron considerados los dueños de la ofrenda, y Moisés el sumo sacerdote. Ningún extraño podía comer de esta ofrenda, excepto ellos. Versículo 32. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. El procedimiento de consagración, entonces, debía repetirse durante 7 días. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el Eterno para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante del Eterno, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Eterno por medio de Moisés. Bueno, como nos damos cuenta, el procedimiento no era del todo sencillo, realmente era complejo. Si alguna parte de esto era omitido, entonces la iniciación sacerdotal no se hubiera validado. Pero este versículo nos dice que Aarón y sus hijos cumplieron al pie de la letra con estas instrucciones. Esto es sin duda un gran mérito para quien todavía no estaba familiarizado con este tipo de ritos. Apenas estaban comenzando y sin embargo lo hicieron bien. ¿Cuántas veces se nos ha pedido a nosotros hacer, aunque sea un mínimo esfuerzo, y terminamos fracasando en el intento? Aquí estaba en juego la consagración sacerdotal. Muchas veces nosotros decimos que hemos sido consagrados por parte de Dios como sacerdotes, gente santa, que somos una nación de reyes y sacerdotes, pero nosotros seríamos capaces de llevar a cabo una tarea tan meticulosa como esta que se les asignó a Moisés, a Aarón y a sus hijos. Yo creo que solamente se requiere de una sola cosa, que tiene que ver con actitud. La actitud correcta nos va a llevar a cabo a hacer las cosas correctas. Desafortunadamente, el grave problema de todos nosotros siempre es ese, la actitud. Pareciera como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios cuando nosotros hacemos cosas, tareas, encomiendas, cuando incluso obedecemos mandamientos, aun cuando sabemos que el obedecer mandamientos es a nuestro favor. Realmente no hacemos nada para Dios. Somos incapaces de ofrecerle algo a Dios. Así es que, así concluimos este estudio de hoy. Y para la siguiente semana ya vamos a entrar de lleno, por completo, a lo que es ya la consagración, la fiesta, la inauguración del tabernáculo de Dios. Y siempre que pensemos en el tabernáculo, debemos de pensar en nosotros mismos. Este procedimiento nosotros lo tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas. Son ritos, ciertamente, pero todos son símbolos acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos sacrificios de paz hemos hecho a favor de Dios? ¿Cuántos sacrificios de paz hemos hecho con el objetivo de acercarnos a Dios? ¿Hemos llevado algún tipo de minjá, algún tipo de regalo? No sé, quizás nos hemos quedado muy cortos, al menos eso es lo que pienso yo. No sé qué es lo que pienses tú. Bueno, vamos a concluir con una oración. Bendito eres tú, Señor, que nos permitiste concluir este estudio. Gracias, Padre, porque cada vez nos permites conocer un poco más y más acerca de los detalles de cosas tan especiales como fue todo el asunto de la consagración de tus sacerdotes, todo el asunto del armado del tabernáculo, de levantar, erguir el tabernáculo, esas ofrendas, Señor, que tienen tanta simbología.
Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido acercarnos un poquito más. Quizás nos falta mucho, ciertamente, pero hemos dado el primer paso y estamos dispuestos a seguir caminando. Sigue con nosotros, Padre, y seguiremos nosotros aquí. Vuelve a nosotros, Señor, y nosotros volveremos a ti. Que nuestra decisión ha sido tomada desde hace tiempo. Jamás nos apartaremos, Señor. Te pido, mi Señor, de tu gracia para que nosotros continuemos con esta labor. Te lo pedimos como siempre en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.